Una vez que el compuesto fue absorbido, la facilidad para ser eliminado del organismo va a depender de su solubilidad en agua. Por eso se entiende por qué los compuestos liposolubles tienden a acumularse en el organismo, porque se absorben rápidamente y se excretan pobremente. Afortunadamente tenemos desarrollados numerosos procesos bioquímicos que convierten esos compuestos lipofílicos en metabolitos hidrofílicos. A esos procesos bioquímicos enzimáticos se los denomina biotransformación. Esos metabolitos hidrofílicos tienen reducida la capacidad para atravesar membranas biológicas, se dificulta la distribución de los metabolitos a los tejidos, también va a disminuir la reabsorción tubular renal e intestinal de dichos metabolitos, por lo tanto, se va a promover la excreción por orina y bilis. En la mayoría de los casos, la biotransformación de compuestos produce metabolitos hidrosolubles, polares, de fácil excreción y que no son tóxicos. Numerosas enzimas son capaces de biotransformar compuestos liposolubles en compuestos más solubles en agua para de esa forma poder ser eliminados. Esas reacciones enzimáticas son de dos tipos. Las reacciones de fase 1, las cuales involucran reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. La función principal de las reacciones de fase 1 es agregar o exponer grupos funcionales. Las de fase 2 involucran reacciones de síntesis o conjugación. El compuesto, ese metabolito primario, se va a conjugar con una molécula, originando un compuesto que va a estar ionizado al pH del plasma, permitiendo de esa forma la secreción activa en los túbulos renales. Como consecuencia de estas reacciones, se van a formar productos primarios o secundarios que pueden ser excretados porque van a ser más polares. En cuanto a los órganos involucrados en la biotransformación, las enzimas o sistemas enzimáticos que catalizan la biotransformación están localizados principalmente en el hígado. Hay que conocer también que otros tejidos pueden biotransformar sustancias, como pulmón, riñón, intestino a través de la mucosa de la flora intestinal y en menor medida en piel y gónadas. Si bien la contribución a la biotransformación es limitada en esos otros tejidos, adquiere importancia cuando se produce la bioactivación del compuesto, porque la producción de metabolitos tóxicos va a producir daño en esos tejidos. En cuanto a la localización subcelular de las enzimas de fase 1 están localizadas principalmente en la membrana del retículo endoplásmico liso. Cuando el hígado es removido y homogenizado, el retículo endoplásmico se rompe y los fragmentos de ese retículo endoplásmico va a formar los microsomas. Cuando centrifugamos ese homogenizado hepático, obtenemos un pellet altamente enriquecido en microsomas, mientras que en el sobrenadante, el cual va a ser el citosol, va a contener las enzimas de la fase 2. Como consecuencia de la biotransformación, generalmente se produce la detoxificación de los compuestos, que es cuando los productos metabólicos formados no son tóxicos. Esto es lo que ocurre generalmente, pero en algunos casos hay que tener en cuenta que se puede producir la bioactivación de los compuestos, que es cuando los productos metabólicos formados son más tóxicos que el compuesto de origen. En algunos casos, esos metabolitos pueden ser aislados e identificados, y en otros casos se forman metabolitos reactivos que van a reaccionar rápidamente con macromoléculas del organismo, produciendo de esa forma el efecto tóxico. En cuanto a las reacciones de fase 1, las mismas pueden agregar grupos funcionales, principalmente hidroxilo,
y lo hacen a través de dos sistemas enzimáticos oxidativos, el sistema citocromo P450 y aminoxidasa. Pueden desenmascarar grupos funcionales preexistentes son expuestos por enzimas hidrolíticas, tales como epoxihidrolasa, esterasas y amidasas. Existen enzimas que van a producir la oxidorreducción de alcoholes, aldehídos y cetonas. Entre las enzimas de fase 1, una de las más importantes es el sistema de citocromo P450, que tiene alta capacidad para biotransformar gran diversidad de compuestos. También se la conoce como SMOD, que significa Sistema Microsomal de Oxidación de Drogas, y es un sistema enzimático acoplado compuesto por dos enzimas, la citocromo P450 y NADPH citocromo P450 reductasa, que actúan en conjunto. Existiría otro citocromo llamado B5 y su reductasa asociada, la cual no se conoce la función de las mismas. En la siguiente figura vemos que esas enzimas están embebidas en la matriz fosfolipídica del retículo endoplásmico liso. En este caso, los fosfolípidos facilitan la interacción entre las dos enzimas. El sistema citocromo está constituido por una gran familia de enzimas, en las cuales a la familia se la va a designar con números romanos, seguido de letras mayúsculas de la A a la E, para señalar la subfamilia, y a continuación por números arábigos que indican el gen individual que ordena la síntesis de dichas enzimas. En el siguiente esquema vamos a ver cómo funciona el complejo citocromo P450 para oxidar los compuestos. Cuando aparece un xenobiótico, lo tenemos hacia la derecha arriba. Cuando aparece ese xenobiótico sustrato de esa enzima, se va a combinar con la forma oxidada del citocromo P450, oxidada porque tiene el ion férrico, el hierro en estado férrico. El citocromo es una hemoproteína cuyo grupo hemo tiene el hierro en estado férrico. Una vez que se une, el complejo acepta un electrón del NADPH a través de la NADPH citocromo P450 reductasa. Ese electrón va a reducir el hierro hacia el estado ferroso. Una vez que se reduce el estado ferroso, se va a combinar con el oxígeno. El oxígeno se va a unir al ion ferroso, al igual que se une con la hemoglobina. Y una vez que se une el oxígeno, ese electrón que había aceptado va a ser cedido al oxígeno. Por lo tanto, el citocromo vuelve a su forma oxidada. Tenemos el hierro en estado férrico. Luego acepta otro electrón, que puede ser del NADPH o de otra vía NADH, a través de NADH citocromo B5 reductasa. Aquí podría participar la citocromo B5, habíamos comentado que no se conocía bien su finalidad. Bueno, esta sería una posible finalidad del citocromo B5, aportar el segundo electrón. Entonces el complejo es nuevamente reducido, toma ese electrón y nuevamente ese electrón es cedido al oxígeno. De esa forma, ese oxígeno con esos dos electrones resulta en un compuesto altamente reactivo inestable. Desdoblándose, un átomo de oxígeno se dirige hacia el sustrato, al cual lo va a oxidar, mientras que el otro es reducido a agua. Luego ese sustrato oxidado se disocia, regenerando de esa forma la forma oxidada del citocromo, que entra nuevamente al ciclo para oxidar otro xenobiótico.
Vamos a ver algunos ejemplos de reacciones de oxidación catalizadas por la citocromo P450 para que vean la alta capacidad que tiene este complejo enzimático para oxidar compuestos. Pueden producir hidroxilaciones alifáticas en compuestos que tienen cadenas laterales alifáticas. La oxidación acaba de ocurrir en el último metilo o en el penúltimo carbono. Generalmente ocurre la oxidación en el penúltimo carbono, como se observa en ese ejemplo. Acá lo que ocurre es una inserción de un átomo de oxígeno en la unión carbono-hidrógeno. Pueden producir una hidroxilación aromática. El hidroxilo es incorporado por la inserción directa de un átomo de oxígeno en la unión carbono-hidrógeno. Pueden producir epoxidación de un alqueno. Aquel oxígeno se introduce en el doble enlace carbono-carbono para formar un epóxido. Esta reacción es importante por la formación de esos epóxidos debido a que esos carbonos unidos al oxígeno, que es más electronegativo, ese oxígeno va a arrastrar electrones, por lo tanto, esos carbonos van a quedar con una densidad de carga positiva y van a ser reactivos ante compuestos nucleofílicos. Van a reaccionar con proteínas, pudiendo alterar esas proteínas, o bien pueden interaccionar con el DNA y producir, por ejemplo, una mutación. Este es un problema de la biotransformación por la generación de esos metabolitos porque son reactivos y pueden alterar macromoléculas y producir un daño. También pueden producir una dealquilación oxidativa. Acá el carbono del grupo alquilo se une. El carbono del grupo alquilo está unido a un átomo de nitrógeno, oxígeno, azufre. Ese carbono va a ser hidroxilado por la inserción de un átomo de oxígeno en la unión carbono-hidrógeno. Ese grupo hidroxilado que está unido al nitrógeno, oxígeno o azufre, que son elementos electronegativos, ese grupo hidroxilado se torna inestable y se descompone formando un aldehído. Puede ocurrir una desaminación oxidativa. Eso ocurre para compuestos que tienen una cadena alifática con un grupo amino primario. Ese carbono adyacente a la amina primaria es hidroxilado, luego cede un ion hidruro para formar amonio y ese carbono oxidado se convierte en un aldehído. Por acción del citocromo también se puede producir la N-hidroxilación de los compuestos, donde el oxígeno se va a unir a un átomo de nitrógeno, formando una hidroxilamina. El oxígeno también se puede unir a un átomo de azufre, originando un metabolito sulfóxido, o bien el oxígeno puede reemplazar al átomo de azufre, produciéndose la desulfuración de ese compuesto. Finalmente, también se puede producir la dehalogenación oxidativa, en el cual el oxígeno se inserta en la unión carbono-hidrógeno, formando un compuesto inestable, produciéndose luego la pérdida de ese halógeno. Si el carbono contiene un solo halógeno, el producto que va a ser resultante va a ser un aldehído y el haluro de hidrógeno. Si bien el citocromo P450 generalmente cataliza reacciones de oxidación, en algunas ocasiones puede producir la reducción de los compuestos. Esto ocurre en dos situaciones. Cuando en el medio no hay oxígeno o hay poco oxígeno, en ese caso los electrones cedidos, cuando vimos el funcionamiento del citocromo, los electrones cedidos por un ADPH o un ADH, en vez de ser tomados por el oxígeno, van a ser tomados en ese caso por el xenobiótico. La otra situación sería cuando el xenobiótico tiene mayor afinidad por esos electrones que el oxígeno. Acá tenemos algunos ejemplos de reducción. La citocromo puede producir la reducción de grupos azo, donde tenemos dos nitrógenos unidos en doble ligadura. Por reducción, en ausencia de oxígeno, se van a formar dos grupos amina. Pueden provocar la reducción de compuestos nitroaromáticos,
formándose una amina aromática, o bien pueden producir la dehalogenación reductiva, o sea, pérdida de un halógeno por reducción de ese compuesto. También tenemos para oxidar compuestos a la aminoxidasa, también llamada flavinomonoxigenasa. Esta enzima está presente en el retículo endoplásmico y también es capaz de oxidar átomos de nitrógeno y azufre contenidos en diversos compuestos. O sea, esta enzima va a competir con el citocromo P450 en la oxidación de diversos compuestos, si bien la capacidad que tiene esta enzima es mucho menor en relación a la citocromo P450. Dentro de las enzimas que desenmascaran grupos funcionales tenemos a la epoxihidrolasa. Esta enzima cataliza la hidratación de epóxidos aromáticos y alifáticos para formar dihidrodioles que son menos reactivos. Los dihidrodioles son menos electrofílicos y por eso menos reactivos que los epóxidos. Recordemos que los epóxidos, los dos carbonos unidos al oxígeno, se transforman en carbonos electrofílicos que se pueden unir en forma covalente con nucleófilos como proteínas o ácidos nucleicos, produciendo como consecuencia un efecto tóxico. Por ello, esta enzima epoxihidrolasa constituye un buen mecanismo de defensa para deshacernos de esos epóxidos reactivos. Otras enzimas que desenmascaran grupos funcionales son las esterasas y amidasas. Las esterasas hidrolizan ésteres convirtiéndolos en un ácido orgánico más un alcohol, mientras que las amidasas hidrolizan amidas formando como consecuencia un ácido orgánico y amina. En la siguiente tabla observamos que las esterasas las podemos clasificar en 4 tipos. Tenemos arilesterasas que hidrolizan ésteres aromáticos, carboxilesterasas que hidrolizan ésteres alifáticos, acetilesterasas en las cuales la parte ácida del éster es el ácido acético, y colinesterasas que hidrolizan ésteres en los cuales el alcohol es la colina. Sin embargo, esta clasificación no es absoluta, pues no hay especificidad de sustrato, pues una carboxilesterasa puede hidrolizar un éster aromático. Finalmente, otras enzimas que participan en las reacciones de fase 1 son las que producen la oxidorreducción de alcoholes, aldehídos y cetonas. Tenemos reductasas que producen la reducción de aldehídos y cetonas utilizando como cofactor de reducción NADPH. Alcohol dihidrogenasas participan en la oxidación de alcoholes utilizando como cofactor de oxidación NAD, transformando esos alcoholes en aldehídos. Posteriormente actúan aldehídos de hidrogenasas que van a oxidar esos aldehídos transformándolos en ácidos, utilizando también como cofactor de oxidación el NAD. Habíamos dicho que las enzimas que participan en reacciones de fase 1 son enzimas microsomales. Acá encontramos una excepción porque el alcohol dihidrogenasa se encuentra en el citosol del hígado, mientras que el aldehído de hidrogenasa se encuentra en microsomas y también en el citosol. Estas enzimas son importantes para la oxidación de etanol. El etanol por acción de alcohol dehidrogenasa se va a oxidar transformándolo en acetaldehído y ese acetaldehído por acción de aldehído dehidrogenasa va a transformarlo en ácido acético. Estas mismas enzimas también actúan en la biotransformación de otros alcoholes como el metanol. El metanol es un alcohol tóxico en el cual por acción de alcohol dehidrogenasa se va a formar formaldehído, que es un metabolito tóxico que puede llegar a producir ceguera por destrucción del nervio óptico. Ese formaldehído posteriormente por acción de aldehído dehidrogenasa va a formar ácido fórmico. Ese ácido fórmico, también tóxico, puede llegar a producir una acidosis importante.
Hay otros alcoholes, como algunos glicoles, que ya van a ver un poquito más adelante, que por acción de alcohol de hidrogenasa y aldehído de hidrogenasa van a formar varios metabolitos ácidos que van a producir una acidosis importante y también van a producir ácido oxálico. Ese ácido oxálico va a precipitar el calcio en los túbulos renales, pudiendo llegar a producir una insuficiencia renal aguda que puede llevar a la muerte del individuo. Cuando ocurre la intoxicación con estos alcoholes tóxicos como metanol o algunos glicoles, como tratamiento se le da etanol. De esa forma, estas enzimas van a actuar sobre el etanol y van a dejar de actuar sobre estos ácidos, sobre metanol o estos glicoles. De esa forma, evitamos la formación de esos metabolitos más tóxicos.